Tres. Muy buenas noches, estimados, bienvenidos. Nuevamente con Harold, con Peter, vamos a interactuar en algo que nos parece fundamental. Hablemos de bolsa de valores, de mercado de capitales, de generar liquidez para las inversiones. El mercado es indispensable cuando se detecta un problema oportunidad. Ese problema oportunidad significa busquemos inversores. Necesitamos generar liquidez para resolver el problema del mercado, para generar un proceso productivo de un bien o de un servicio. Conseguir dinero no es sencillo. Y el conseguir dinero acudiendo al préstamo, porque el dinero es deuda, tiene que estar muy bien razonado. Y cuando hablamos de razonar la aplicación del dinero, significa que estamos buscando viabilizar todo este proceso contestando las preguntas: ¿qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? ¿Y con quiénes producir? Estamos hablando de la factibilidad en función de la viabilidad de mercado, de una viabilidad normativo-legal o de regulación, de aspectos técnicos tecnológicos, de aspectos ambientales, de escenarios organizacionales y del flujo de efectivo, el cash flow. Escenarios que nos han de permitir valorar las inversiones, trabajamos con supuestos y, en definitiva, buscando que la inversión tenga resultados e impacte en la economía y el desarrollo del contexto donde se aplican los fondos. Liquidez es una palabra fundamental y reflexionemos sobre cómo generar liquidez, porque no todos son muy buena gente o son grandes organizaciones que le van a facilitar dinero contante y sonante y usted va a aplicar los fondos. Al prestamista le interesa su flujo de efectivo, sus escenarios y las garantías principalmente. Mejor para algunos si se equivoca y les rematan sus activos, porque también saben calcular la hipoteca y ellos jamás van a perder. El manejo del dinero es clave. Habíamos conversado sobre la crisis de 1929, que resultó el preámbulo interesante para comprender la importancia de la regulación y cómo funcionan los mercados de capitales. Y pensando en la liquidez, vemos en todo el mundo interacciones en las cuales se compran acciones, se venden acciones. Hay volatilidad, hay riesgo, hay perturbación en el mercado de capitales. Y no solamente de las acciones, de bonos, de otros productos financieros que van a generar liquidez y diversificación de la inversión. Por ejemplo, en los países latinoamericanos no funcionan muy fuertemente en producción de esos elementos financieros las bolsas de valores. En Bolivia hay una bolsa boliviana de valores que es una sociedad anónima que, si bien genera algunos productos, esos productos no gozan de mucha credibilidad y, por supuesto, cuando no hay credibilidad en los actores, es difícil que se consolide un mercado de capitales, que sea eficiente ese mercado de capitales. Iniciamos con todo ello pensando, por ejemplo, que en Estados Unidos de Norteamérica existe toda una metodología, una cultura para las personas que desde niños le apuestan a la inversión, a la compra o adquisición de acciones, a entender el comportamiento de los indicadores de competitividad
el Dow Jones, el S&P 500, y hay otros, ¿no es cierto?, que son importantes para nuestro razonamiento. Pero ahí existen reglas de juego. Se trata de cuidar las ambigüedades, pero en esencia se tiene mayor credibilidad para generar a través de este tipo de transacciones liquidez a los proyectos, liquidez a las interacciones de vida que son fundamentales. Otro ejemplo que me parece interesante tiene que ver con las anualidades, con los aportes a la renta de jubilación, esas anualidades que tienen que ver con tasas fijas o con tasas variables o con índices en relación de esos indicadores de competitividad como el S&P 500 y el Dow Jones, por ejemplo, que son conocidos en el ámbito internacional. Harold, vayamos reflexionando sobre estos tópicos que son indispensables en un conversatorio y en la perspectiva de generar educación financiera para nuestros amigos, nuestros seguidores. Adelante. Sí, evidentemente has mencionado el S&P 500, el Dow Jones, ¿no? Y también hay el Nasdaq. Son Correcto. las tres que yo escucho normalmente cuando estoy, digamos, manejando. ah, Casualmente yo siempre escucho las noticias, ¿no? Cuando estoy llevando a mis hijos a la escuela y siempre están dando esos números, ¿no? Es el Dow Jones está arriba o está en o ha bajado, el Nasdaq ha subido o está de baja, ¿no? Depende. Y yo siempre, desde niño, te comento, yo siempre no entendía este vocabulario. No hace mucho que recién he empezado a entender un poco más o menos cómo funciona. Y nos pasa mucho acá a la gente no de latinoamericana que viene de otros países y migra a este país, no entiende tampoco y le entra por un oído y lo ve muy complicado, ¿no? Y es por eso que tiene temor a entrar a invertir en estas índices que se puede decir, ¿no? Que has utilizado. Y bueno, yo quisiera un poco educar, ¿no? Porque si yo lo puedo, porque si yo puedo entender, yo creo que muchos lograrían entender, más o menos. Y así como dices, a veces es temeroso, ¿no? Ah, pero no sé, a mí me interesa mucho la cuestión de aseguranzas y comodidades. No sé cómo se dirá que vos estábamos teniendo una charla antes de entrar, de empezar este video y quisiera un poco que nos enseñes, ¿no? Eh, la diferencia de las aseguranzas, que ya son, que es otra palabra para decir las acciones de bolsa de valores, es otra manera de decirlo versus la comodidades, que sería, para mí las comodidades son el petróleo y no, bueno, el azúcar, el oro, cosas así. Claro, invertir en commodities significa hacer inversiones en materia prima. Ujú, exactamente. Y esas inversiones en materia prima son indispensables. Fundamentalmente el campo energético del petróleo. ¿Por qué se dan las guerras? Y tiene que ver con el manejo de las reservas de petróleo, tiene que ver con regular el manejo de la energía negra en este caso, el petróleo, que tiene muchos derivados. No olvidemos que los costos de transporte determinan los niveles de inflación en las economías.
Hoy Bolivia tiene una contracción grande en su economía, tiene muchos conflictos porque se ha subsidiado en exceso y de mala manera, vamos a decir, el tema de los hidrocarburos. Se esconde una inflación, pero también se tiene que generar un gran déficit fiscal por mantener, si quieren, subsidiado ese recurso energético. Entonces, es interesante hablar de la materia prima, de generar procesos de liquidez que tiendan a encontrar nuevas reservas de petróleo, nuevas reservas de gas, reservas para la minería, para esos minerales que son parte del movimiento energético. Hoy tenemos bastante uso del litio, pero también se va trabajando a través del mercado de capitales en investigaciones que tengan que ver, por ejemplo, con el manejo del hidrógeno, de otras energías alternativas, los biocombustibles. Entonces, son aplicaciones de fondos que requieren de grandes inversiones de capitales. Esa penca, la tuna, por ejemplo, tiene que ver mucho con la generación de gas. Y en Bolivia, ¿qué es lo que ha ocurrido? No se han encontrado nuevas reservas, no se han seguido haciendo exploraciones como corresponde. Entonces, hay que hacer otro tipo de inversiones y lo mismo hacen los países del mundo. Van buscando commodities, van buscando manejar la energía que es fundamental, el power, la energía es poder y capacidad de hacer producción, que con la innovación hacen economías de escala. Gracias al tema del petróleo, a veces se generan guerras. El petróleo es el mejor pretexto para controlar, ¿no es cierto?, la oferta y la especulación de algunos, que son poderosos porque tienen muchas reservas. Ahora, el tema de las aseguradoras tiene que ver mucho con la gestión de riesgos, una gestión de riesgos o factores de fracaso que podrían impedir que exista un adecuado comportamiento o exagerada volatilidad en relación a los productos financieros que van a generar la liquidez de las inversiones de las compañías. Y esto es interesante porque cuando se estudian esos factores, se puede hacer previsión, se hacen planes de contingencia y fundamentalmente se compran seguros para no quedar en quiebra o iliquidez en relación a la adquisición y manejo de acciones o productos financieros. Y para eso hay aseguradoras y esas aseguradoras también están reaseguradas con otras instancias más grandes. Y acá lo interesante, siempre la aseguradora y la reaseguradora va a ganar plata, porque la probabilidad de fracaso, digamos, de esas inversiones no es tan alta o no todos van a fracasar en relación a la compra de la cobertura de seguro y va a quebrar la aseguradora. Y si ocurriera algo lamentable, estás reasegurada y en todo ese panorama, siempre estas aseguradoras terminan ganando, terminan haciendo efecto compensación y jamás pierden. Entonces, no sé qué nos dice ahora Peter Oh, o Harold. realmente esto es algo súper importante y me encanta realmente que estemos tomando este tema porque es algo prácticamente nuevo para mí, se podría decir. Nuevo hace 2 años que he estado siguiendo todo esto, pero con pasadas, no al 100% porque no conozco muy bien. De todas formas, he empezado a tratar de enseñar esto a mis hijos, por ejemplo, a mi hijo mayor que tiene 12 años,
tratar de enseñar un poco de qué se trata la inversión. Por ejemplo, ahora él tiene un poquito de inversión en el Apple, ¿no? Tiene un share, En la tiene compañía, sí. sí, en la compañía. Eh, y también tiene en Home Depot, o sea, en una compañía también grande. Entonces Ameri- tiene Americana, americano, sí. sí. Entonces, para que pueda aprender un poco de esto, de algo que nunca mi padre no me ha enseñado, ni nadie en mi familia. Entonces, he tratado de aprender un poquito de eso y seguir aprendiendo más, que me parece muy interesante, especialmente cuando vos lo escuchas a uno de los más millonarios de acá, como es o Warren Buffett, ¿no ve? Es uno de los más capos en hacer las inversiones a larga distancia, a largo tiempo, quiero decir, A largo plazo. ya a largo plazo. Entonces, eso es lo que le ha ido muy bien y él siempre lo ha dicho eso. Y creo que para poder hacer eso, estamos hablando de 20, 30 años de inversión. O sea que si alguien quiere aprender, yo creo que eso sería una buena forma de aprender porque realmente esto es muy alto, ¿no? Porque si nos vamos, digamos, a lo que es a la comodidad, a la commodity, es otro ámbito, otro camino que es muy alto también, pero valdría la pena aprender y estamos, obviamente yo estoy acá para aprender más y creo que es un tema súper lindo para, especialmente para los jóvenes, para que aprendan que realmente hay un camino que te pague un cuánto por ciento, 0,2% de lo que puedas invertir, no interesa. Y con el tiempo vas a ganar, obviamente, ¿no? Pero hay que aprender, hay que seguir aprendiendo y obviamente unas veces se gana, otras veces se pierde, pero el objetivo es aprender lo más importante, porque Eh, tenemos la oportunidad de estar acá podemos aprender eso. Lamentablemente no sé en Bolivia cómo está realmente esta cuestión para enseñar de este tipo de inversiones. Ah, para nosotros es una forma de ahorro, especialmente para amigos, ¿no? Y eso es lo que podría añadir por el momento. Hay algo interesante. En las sociedades con regulación y con menor ambigüedad, institucionalmente funcionan los mercados de capitales, la bolsa de valores. Entonces, a partir de ello se genera liquidez en las inversiones, porque la gente es parte de todo ello. Pero en sociedades como Bolivia, muchas sociedades latinoamericanas, se impone la subcultura, o entre comillas, la cultura de la desconfianza. Y si no hay confianza entre los actores de la economía, es difícil incidir en el multiplicador de las inversiones, ya sea por la compra de acciones o de otros productos financieros que permitan generar retornos interesantes, aunque en el largo plazo. Pero en las sociedades donde hay intransparencia, restricciones de regulación, podemos ver que si esa gente apuesta al mercado de capitales, puede perder su dinero de la noche a la mañana, por así decirlo. Ganan primero, son ricos virtuales, quieren salirse de la jugada y no pueden salir de la jugada. Y lo que alguna vez decíamos, como no conocen mucho de regulación, legislación o el tipo de sociedad con la que están transando y está en un portal web, desaparece el portal web y se terminó la estafa, ¿no es cierto? Claro, Entonces, la economía norteamericana es una economía que goza de credibilidad. No se olviden que es la economía número uno del mundo. Si bien los chinos quieren ocupar esa posición,
es difícil que puedan ocupar esa posición, porque, por ejemplo, el dólar es el resultado de una economía potente y tiene credibilidad a nivel mundial. Entonces, ¿uno qué podría decir? Queremos dinamizar la bolsa boliviana de valores con el boliviano, con una moneda que no respalda a través de la teoría valor-trabajo de Adam Smith, por ejemplo, que es interesantísimo. O sea, lo único que genera, y habíamos conversado, y eso me doy cuenta sin referenciar a Adam Smith, o sea, es por la experiencia. Yo creo que en su contexto ha ocurrido algo similar. Si no se trabaja, no hay valor. Es simple y lo he dicho muchas veces. Y eso uno se da cuenta. Lo único Ujú. que genera riqueza en un estado, en una nación, en un país, es el trabajo real. Entonces, con la menor especulación posible. ¿Y qué ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos? Existe exceso de especulación, exceso de subsidio. Entonces, ¿cómo podría funcionar un mercado de capitales o una sociedad anónima denominada bolsa de valores? Por otro lado, la población hace mucho. ¿Cuántos millones de habitantes, yo les pregunto, tiene Estados Unidos de Norteamérica? Casi 300 millones de habitantes. O tal vez ya ha pasado eso, ¿no es cierto? Sí. Más o menos 300, creo. 300 300 millones. millones de habitantes. Sí. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Bolivia? 20 No millones. tiene 20. O sea, se 18. puede. Tampoco. ¿Cuántos? Chile tiene 20. ¿De verdad? Yo dije que Por ya eso. tenía ya. No, ya no hacen guaguas acá. Ah, Entonces se pelean más y son desconfiados. Entonces, ¿cómo podría claro, funcionar una es un, bolsa boliviana de valores? claro. Entonces, si no hay credibilidad, hay desconfianza, son malos vecinos. Y la economía está ralentizada y está subsidiada. Es tan increíble, ¿no? Después de todo, después de hacer un análisis así de esa naturaleza, por ejemplo, Japón, como si en 1945 se ha destrozado como un país y actualmente mira qué potencia es, tanto dinero. Y simplemente si vos te pones a pensar, es solamente una isla, o sea, sin menospreciar lo que es Japón. Claro, son de ojos achicados, pero con visión grande, ¿no? Si se dan cuenta. Claro, claro, claro. Entonces, después de esa Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se paran? Lo único que yo les podría criticar a los chinos es que se No, suicidan, ¿no es cierto? Ya no, demasiado. a ellos no, ellos no son chinos, son A los japoneses. japoneses, perdón, a los japoneses. Si les dice que son Es un insulto, chinos, se mueren, ¿no? Es bien, bien discriminadores especial. también, Sí, Yo discriminadores también. son fregados. Y es tenía, interesante después de ver todo eso, ¿no? Esos análisis, pero lamentablemente nosotros, no sé en Bolivia qué nos ha pasado, o sea, fuera de tantos años de gobierno de otros lados, sin culpar a otros o gobiernos ni a nada, pero teniendo tanto potencial, nos hemos descuidado de lo que podíamos hacer. Yo no entiendo por qué hacemos esos tipos de inversiones, digamos, no sé en en qué nos ayuda, por ejemplo, digamos, en vez de buscar, digamos, científicos o personas que puedan ver dónde hay gas, por ejemplo, en nuestro país, invierten en el que está en una satélite. O sea, no sé si vos me puedes ayudar con eso, Alfredo, más o menos para
porque me parece algo ilógico, digamos, para mí, para mi forma de pensar, pero porque primero tenemos que vivir en lo que tenemos y no pensar en lo que no tenemos todavía. O sea, al Yo- menos, A ver, yo les puedo contar algo, no de Bolivia, no quiero hablar de Bolivia, ya, pero quiero hablar de un estado subcultural. No estoy hablando de Bolivia. ¿Ya? Y es un tema interesante. ¿Qué hay en los estados subculturales? Gobierno de mafiosos, de gente mentirosa, de gente indocta, que puede tener título, pero le crece la nariz como la de Pinocho, ¿no es cierto? Que tergiversa el aspecto teórico, conceptual, metodológico de intervención. Entonces, en esos países que son parte de los afiliados al Club de la Miseria y los malos vecinos, es difícil que exista economía y desarrollo, porque más impera la viveza criolla, adolecen de doctrina de Estado, muchos de esos países son mediterráneos, constantemente hay conflictividad social, hay hasta guerras civiles, entonces es difícil que estos países tengan credibilidad. Los que tienen el poder, por ejemplo, ¿para qué tienen el poder? Para llevarse lo que más puedan del botín, ¿no es cierto? Para escaparse con el maletín de reservas internacionales, o sea, de dólares, de derechos especiales de giro, de lingotes de oro. O sea, siempre ha habido esa hermenéutica. Por eso que en esos países, cuando revisamos la historia, hay golpe tras golpe tras golpe de los militares. El único país que ha salido de eso con un buen golpe ha sido Chile y con Pinochet. Y les ha puesto en su lugar a los falsos socialistas que comían, ¿no es cierto? Y tragaban muy bien a título de que eran solidarios con el pueblo, a título de la tergiversación del comunismo. Pero ujú, después hay mutaciones y se mantienen los tipos. Y peor también son los de, ¿cómo los llaman? Los neoliberales, ¿no? Pero los neoliberales en Latinoamérica no hay. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es una estrategia de potenciar industrialización de potencias como Estados Unidos de Norteamérica. No es la brillante idea de un político de derecha, como dicen en Latinoamérica, ¿no? No, o sea, esos también han resultado demasiado ladrones. O sea, otros pinochos, ¿no? Más blanconcitos, nada más los pinochos. ah, Entonces, ese es el problema por el cual es difícil gestionar la inversión porque no se va a estudiar como corresponde la inversión. Y los que gobiernan le apuestan, o sea, quiero que me capten esto. Son como ese señor controvertido, ¿no? De España, que ya saben que siempre está en escándalos, todo el flojo de uno de los equipos de primera de allá, ¿no es cierto? mm, Entonces, para no levantar nombres. Entonces, todo le apuestan al casino. O sea, hasta quedarse sin un centavo. Y después se pregunta, y ni siquiera tengo para mi taxi, ¿y ahora qué hago? O sea, ese es el nivel de ese tipo, digamos, de escoria que ha gobernado Latinoamérica, respetando a la gente que ha tenido visión. Pero los resultados son visibles, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo. Ha habido gente que ha ido a aprender la teoría liberal a la cuna del liberalismo y ha aprendido, pero ha distorsionado que da miedo y son populistas y son antiliberales. Entonces, muy complejo lo que pasa y por eso no se desarrollan los mercados de capitales, o sea, al final nada, ni la regulación.
¿Cómo puede funcionar la regulación? ¿Cómo puede haber estabilidad con la escoria humana gobernando algún país que es parte de ese club de la miseria, del club del subdesarrollo? Pero por si acaso no estamos hablando de Bolivia, ¿no? Bolivia es un país, como decía Jaime Paz Zamora, es un país de ganadores. Mm. Yo siempre he dicho, es un país donde mucha gente se da manija y se condecoran a requerimiento de los cuates, ¿no? Y a requerimiento del ego, pero no de la meritocracia. Pero en fin, tendrá sus pequeñas contingencias, vamos a decir, pero ustedes me captan la esencia, que es lo importante, que nos ha de permitir avanzar. Claro, porque al final las acciones tontas, vamos a decir, hay que tomarlas como chiste. ¿Qué podemos hacer? No hay otra. O sea, la Por, imbecilidad hay que tomarle como chiste ujú. y, como dice la palabra, tratemos de comprender a los opetes, ¿no? Y eso decía mi suegra, doña Luz Molina, viuda de Gutiérrez. O sea, me encantaba filosofar. Miren, una señora que ha hecho mucho comercio en su vida, que se ha casado de muy joven, pero una lumbrera. O sea, que comparo, digamos, con alguna gente que son sus familiares y los tipos soberbios, cuando no han llegado ni siquiera a sitiales de expectativa en la formación académica. Pero yo la nombro a la señora hasta en mis libros y en mis conferencias. ¿Y por qué? Porque la señora tiene toda la razón del mundo, tiene una sabiduría única. Entonces, y otro aspecto que destaco de ella es que habla de la interacción inteligente que debemos tener los seres humanos. ¿Y qué es la inteligencia? Razonamiento, actuación moral, pero que muchos no tienen. Humildad, porque no se puede tener soberbia. Y el que menos sabe es el que tiene más soberbia. Entonces, alguna vez yo me preguntaba, ¿qué pasaría con algún sujeto así del populismo que tuviera, no sé, un grado de doctor, postdoctor, que publicara? Yo creo que se volvería un criminal, ¿no? Va a acosar a las mujeres, no sé, o sea, va a pisar Asesino, a la gente, va a escupir a la gente, va a menospreciar a la gente. O sea, por eso que hablo de la escoria, o sea, lo más sucio, ¿no? Del excremento humano. Y lamentablemente en Latinoamérica hay mucha de esa gente y en el mundo también, ¿no? O sea, no porque sea Europa significa que no existan esos errores. Si vemos los escándalos cada día. ¿Y qué nos han dejado los europeos del lado de los españoles, italianos? Si ellos dormían, ¿dónde? En el gallinero, unos cochinos de M, ¿no es cierto? Pero hechos a los muy cultos. Y ahora, son, sí, y son la cenicienta de, de toda Europa. Y no sé en- cuánto ha aportado al desarrollo de la Unión Europea, ese proceso de integración, porque los otros les han ayudado, ¿no? Han ayudado a los pobrecitos. claro, Entonces los norteamericanos también tienen inversiones fuertes allá. claro, Les claro que decía sí, que claro que sí. es interesante tocar estos elementos, pero para que la gente se dé cuenta. O sea, este es un mundo en el cual hay inversiones interesantes, pero también hay grandes abusos que generan o promueven desigualdades. A ver, ¿qué ha pasado en 1929? Ustedes se dan cuenta. Y Ujú. voy a seguir tomando este aspecto. No ha habido la regulación apropiada, ha habido ambigüedad para que se caiga Wall Street
y se caiga la economía norteamericana y la economía mundial, si se dan cuenta. Se ha ido de desaceleración de rendimientos decrecientes propiciadas por esa caída, ¿no es cierto?, de las acciones, la psicosis social, los suicidios. O sea, recuerdo esto, la velocidad de emisión de las acciones ha sido más rápida, ¿no es cierto?, que la velocidad de realización de la producción. Y cuando la gente se ha preguntado, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi retorno de las acciones? No hay, no hay retorno, claro, porque no se ha realizado. ¿Y qué han hecho esta gente? Ha vendido su casa, se ha endeudado, no ha tenido capacidad de pago, ha quedado en la cochina calle, se ha suicidado mucha gente. Hemos revisado todo ello. Sí. Entonces, aquí viene lo interesante. La salida para esa gran crisis, porque ha habido esta sobreproducción, ¿no es cierto? Ahí, Ujú. si se dan cuenta. ¿Cuál ha sido? Ir generando liquidez, porque el money no había, la liquidez no había, peor la credibilidad. ¿Y qué se ha validado? El dinero de los mafiosos, pues, Claro, el dinero del whisky, de la prostitución, de la droga también, ¿no es cierto? Y claro. muchos componentes que son parte de la economía sucia, pero se lo ha hecho con elegancia. Ujú. ¿Y qué tendrían que hacer, por ejemplo, para mejorar su performance económica y entrar en un mercado de capitales los países del Club de la Miseria, que están vinculados a la economía sucia, a la corrupción? Tuvieran que normalizar o si quieren dejar que por ley se droguen, pues. Al final, eso lo ha hecho el Uruguay, lo han hecho otros países. Y aquí quiero, Ah, en y ahí, Holanda, por ejemplo. y ahí viene un tema importantísimo que lo tenemos que tocar. O sea, ¿por qué se ataca a la oferta? Si hay Ujú. tanta demanda. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, y aquí se cuestiona la economía norteamericana, por qué pelea contra los oferentes y no pelea fuertemente contra los consumidores? A ver, pónganse a pensar, Ujú. porque también han Por- intentado producir la coca que hay en el Chapare y no han podido en California. claro. No es Entonces, la materia prima. claro, no han podido generar la materia prima como corresponde. Entonces, también se han vuelto competidores de esos países que son parte del club de la miseria y la economía sucia. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos países? Que lo normen por cantidades, que hagan hospitales, que abran al turismo y que traigan los dólares acá, pues. Por ejemplo, a Claro. Bolivia, a Ah, Colombia, a claro. Ecuador, a Perú, y se le meten sobredosis, ahí va a estar el hospital, pues. Ujú. Ahí va a estar la multa. Entonces, he pensado en voz alta porque al final es tan interesante este fenómeno de la economía, de los ciclos, de la liquidez que necesita la economía y el manejo de los productos financieros para ese cometido. No sé qué nos Y dice Harold, le hemos quitado la inspiración. sí, No, no, no. estaba hablando bien. Oh, No, bueno, l- lo, como me parece muy interesante de lo que la liquidez, ¿no? Yo cuando pienso en liquidez, más o menos, pienso como en un cubo de hielo, más o menos, ¿no? Ah,
Y ahí traigo el término y líquido también, ¿no? Liquidez es cuando hay más fluido de dinero, ¿verdad? Correcto. Y y cuando es algo y líquido es más congelado, ¿no? ¿Verdad? ¿O estoy Correcto, confundido? está bien, está bien, Bueno, está bien. Se yo en mi congelan los actores, no yo, tienen entusiasmo, no cumplen roles, está muy bien. yo como bien, me imagino un pedazo, un cubo de hielo, ¿no? Y, y eso está congelado, ¿no? Está ahí líquido. Y una vez que, digamos, si le pones sol y se empieza a derretir, se vuelve más líquido. Y bueno, y esa es mi manera de pensar. Esa es la liquidez. Esa es la liquidez, ¿no? Que el dinero, ¿no? Y Y le tienen que poner entusiasmo a los actores. Ahí está ujú, el calor, cumplir sí, sus roles. sí, y bueno, también eso, hay algo interesante, ¿no? Que yo me estaba poniendo a pensar cuando Estados Unidos, no sé, por alguna razón, antes del 1971, no sé si vos sabes, Alfredo, de un poco de la historia de cómo el dólar estaba respaldado por el oro, ¿no? Y ha habido, no sé si era durante la presidencia de Nixon, cuando Estados Unidos por decreto o el presidente de Estados Unidos dijo, uh, por decreto, el dólar ya no va a estar respaldado por el oro. Y ahí es donde tuvo la oportunidad, ¿no? De hacer más líquido el dólar, de tener de poderlo imprimir más en sí, ¿no? No necesariamente imprimirlo en una máquina de imprimir, pero ahora ya vos ya sabes que cuando dicen vamos a no necesariamente dicen vamos a inflar el dólar, pero hay un término que utilizan aquí, a le dicen quantitative easing, no sé cómo, es un término que recientemente que se han inventado aquí, pero en realidad significa ese término significa vamos a inflar o sea, el dinero, ¿no? Ah, Ya y van a ahorita, emitir dinero fiduciario, mayor ex- masa monetaria, sí, sí, para estimular supuestamente la economía, porque obviamente Estados porque le Unidos tiene, falta liquidez. porque a veces Estados Unidos tiene el lujo de tener ¿cómo se puede decir? La reserva mundial, porque todos quieren el dólar, ¿verdad? Pero ahora que no está respaldado por el oro, eso, eso crea, eso crea inflación, no solo en Estados Unidos, pero mundialmente, ¿no? Ya no está respaldado por nada, o sea, solo por lo que Estados Unidos ha dicho, ¿no? No sé si estás al tanto de eso y qué nos podrías enseñar más o menos de eso. A ver, ¿qué veo? Cuando hay una emisión de masa monetaria, esa emisión de masa monetaria genera inflación, ¿no es cierto? El primer efecto. Ujú. Pero ¿qué hay que hacer para controlar la inflación? Que yo sé, Trabajar con innovación. O sea, la sí, economía norteamericana tampoco se dispara en inflación porque aumenta la masa monetaria. No olvidemos que la economía es un juego en el que el medio de circulación se llama dinero, dólares, y los actores se sienten impulsados en ese juego cuando tienen en sus manos dólares, cuando pueden realizar transacciones. ujú, Entonces, si en esa economía medianamente cumplen sus roles los actores de la economía, los agentes económicos, familias, empresas, gobierno y el relacionamiento internacional, entonces todos están felices. ¿Por qué? Porque el dinero pasa de mano en mano, pero también se está produciendo.
y se está regulando la especulación, porque el exceso de especulación es lo que daña la economía, ¿no es cierto? Y promueve la inflación. Pero esa especulación está siendo controlada por la innovación, por un concepto de modelo teórico del mercado en competencia perfecta. Los sustitutos son homogéneos. Entonces, ¿cómo se pelea el espacio de mercado? Con mucha creatividad asociada a las economías de escala. Entonces, eso es lo que frena una inflación galopante, grande. Si bien hay inflación, pero la inflación no es exagerada. No olvidemos que la inflación, en este caso, está midiendo la temperatura de la economía. Entonces, en la economía hay un mínimo y hay un máximo. Y entre el mínimo y el máximo tendríamos que ser pragmáticos y movernos en un precio, ¿no es cierto?, que vaya por una mediana. Y ustedes viven allá y se dan cuenta. Pero, Ahora, pero ¿qué pasa si no hay innovación, digamos? Bueno, no, aquí en Estados Unidos siempre tratan de innovar. Tenemos al Elon Musk. pero si no hay innovación, ahí viene la catástrofe. Ese es Si el hay problema. innovación, no hay una producción, o sea que va a ser cada vez más cara y va a ser disfuncional y los Sí. actores van a hacer lo que les venga en gana. Ujú, Entonces, por eso también está la regulación, la política económica, que ujú, va a controlar los excesos. Y la política económica está amparada en la normativa vigente. ujú, Entonces, ese es el tema de fondo. ujú, Ustedes no podrían decir, nosotros vamos a adolecer de innovación, de creatividad. Ustedes no solamente hacen innovación, hacen hasta invención. Entonces, porque cuando se habla de creatividad, de innovación, cuando las economías no están muy avanzadas en gestión del conocimiento y para hacer su proceso productivo se apropian de partes, de chips, de teorías, de conocimiento, de otras experiencias, de otras economías. Pero esas economías innovadoras están más rezagadas que las economías inventoras, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el inventor es el que realmente está haciendo las mejores economías de escala y los otros están haciendo economías, si quieren, con tecnología apropiada. Así de sencillo, ¿no es cierto? Ah, Porque adolecen de ingresos. ujú. Ahora, cuando uno quiere comparar costos de vida, el país que trabaja más, el país que inventa más, el país que juega a que la moneda se mueva rápidamente, que tiene más población y que los actores o agentes económicos cumplen su rol, es un país que va a generar más ingreso per cápita, ¿ya? Y si tiene más ingreso per cápita, se sobreentiende también que va a haber mayor nivel de inflación o el costo de vida es mayor, porque también donde se ve una Coca-Cola, digamos, hecha en Estados Unidos y otra Coca-Cola hecha en Bolivia, ¿tienen el mismo sabor? Les pregunto. No, no, No tienen el mismo sabor, pues, no, aunque nos hagan creer que tienen el mismo sabor, ¿no? La no. boliviana es de quinta y la otra es de primera, Perdón, indudablemente. perdón que les corte ahí, pero si le preguntas al Peter cuál Coca-Cola es mejor, te va a decir de Bolivia. No, no, está hablando, o sea, Pero es ante gustos, pues ante gustos más. no, Pero pero la Coca-Cola, ¿dónde tiene más sabor? a mí No me sé, gusta, yo yo no, soy exigente pues, en Coca-Cola porque cuando yo era muchacho, como tú sabes, he crecido en un ámbito donde mi padre siempre iba por ahí y me daba Coca-Cola. Y la Coca-Cola en botella nunca me ha gustado.
porque aquí cuando he tomado, o mejor dicho, allá en Bolivia, cuando tomaba la Coca-Cola tenía que ser en botella. Era súper exigente. Y no en plástico, en botella, porque era mucho mejor por el sabor y todo eso. Para mí siempre me ha gustado. Y aquí actualmente no tomo mucha Coca-Cola, pero cuando veo una botella en botella de cristal, esa sí tomo. Sí, pero solamente son gustos personales, nomás. Yo creo Claro, que aquí obviamente es mejor la Coca-Cola en cuestión de hacerlo, producirlo, que en Bolivia claro, o por eso en les otros decía, países. claro, es que es distinto, ¿no es cierto? Entonces, hay que comparar producciones, o sea, si bien se regulan los bienes sustitutos, pero también hay un nivel de especulación, pero también los actores saben que el dinero tiene que circular, o sea, no piden ahí con rebajita, quiero que me entiendan, con Ujú, yapita. ujú. Sí, y es bien interesante esa Entonces, parte, ¿no? otra lógica, ¿no es Ajá. cierto? Es otra lógica, te pagan bien y también el dinero es para aplicar. Claro, en Bolivia, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto vale una pizza? Estamos hablando exageradamente de 80 bolivianos, ¿ya? La, o 100, digamos, la más grande, 110 bolivianos. En Chile, una pizza, o sea, con borde de queso, todo, estamos hablando de 23,000, 24,000 pesos chilenos. O sea que eso significa como 230 bolivianos. Te pagan Ah, más, también, así como ganas más, gastas más. O sea, son dos economías distintas. Por Ujú, eso que alguna vez les decía, tampoco se pueden comparar las economías. ujú. Por ejemplo, podría decir, digamos, algún presidente de los países del Club de la Miseria, nosotros tenemos menor inflación que Estados Unidos de Norteamérica y en porcentaje nosotros crecemos a más porcentaje que Estados Unidos de Norteamérica. Pero tamaño imbécil el tipo que diga eso, porque está comparando mal los conjuntos, ¿no? Está comparando no manzanas con manzanas, está comparando, o sea, tienes que comparar manzana con manzana, no naranja con manzana, ¿verdad? Exactamente, pero eso hacen. O sea, nivel de educación diferente, tecnología diferente, nivel de inversión, abismal. Pues, ¿de qué sí, hablan? sin ir Para lejos nomás. compararse con Chile, ¿no? Claro, a veces sabemos, hablamos de fútbol también y los amigos dicen, oh, ¿cuál es el fútbol, el mejor fútbol? Bueno, en Estados Unidos o en Bolivia. Pero ¿dónde está Messi? Les digo. ¿Dónde crees que está Messi? ¿Cuánto dinero crees que le pagan a Messi? ¿Crees que en Bolivia estaría Messi? O sea, no es por tampoco molestarle, No, pero es que simplemente la es que tiene realidad que es, ser un análisis realmente de quiénes son quiénes, ¿no? es el costo de oportunidad que se Ujú. aplica, ¿no? Para esos análisis, pero con teoría de conjuntos. Y los conjuntos tendrían que ser medianamente homogéneos, no heterogéneos, sin Ah, puntos de comparación, pero a ese nivel llegamos. Entonces, fíjense, apasionante es hablar de estos temas porque permiten dilucidar la mala conceptualización que se tiene para hacer economía, para hacer la parte de vínculo con las finanzas, con la tecnología, que son temas interesantísimos. Y sobre todo para razonar la educación financiera, porque el tema de fondo es ese. Ustedes tienen en Estados Unidos capacidad de ahorrar y de invertir. ¿Y en qué van a invertir? A través de de la los bolsa de valores. mercados de capitales, la bolsa de valores. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa en Bolivia? No les gusta invertir. Se guardan el dinero debajo del colchón. Cuando se ponen a hablar de un proyecto, ¿qué es lo que ocurre? Se están repartiendo las utilidades antes de estudiar cómo corresponde el mercado.
Entonces ya se están peleando sin haber trabajado. Y ese es el Claro, problema. Y claro. no solamente Bolivia, es del latino. Ujú. Y en general a nivel del mundo, de esos países del Club de la Miseria. Como decía Paul Collier, ¿no es cierto? El destacado economista inglés. Entonces, es eso, distinguidos primos. Ujú. Realmente, si se ponen a pensar, o sea, yo creo que eso es lo que hacen porque se quedan, por decirte, en el poder 5 años y mientras más sacamos durante ese tiempo, mejor para nosotros, porque no sabemos si las próximas elecciones vamos a estar aquí. Lamentablemente no damos ningún tipo de ayuda a ningún lado y lo saqueamos todo el dinero que tenemos y, nuestra pobre gente, a veces uno se pone a pensar, ¿no? Yo me pongo a pensar, yo siempre me pongo a pensar, digo, como en vez de ir para adelante, vamos para atrás, más para atrás y pensamos que estamos yendo adelante, pero no. Y ojalá que no. A ver, estas enseñanzas más que todo son para los niños, para que por este medio, ojalá que ellos aprendan aprendan esto, que es las finanzas, cómo se trabaja, de qué manera puedes invertir, que obviamente no tienes que prestarte dinero para poder invertir, sino ahorrar dinero para invertir. Entonces, obviamente también en Sudamérica es muy difícil para poder lograr eso, pero hay muchas personas que tienen mucho dinero y que tienen escondidos. Y obviamente el problema es que cuando se devalúa todo ese dinero, porque yo me acuerdo cuando en el año, hace como 30 años atrás, creo que no, unos 80, 35 años atrás se devaluó el dinero. No estoy seguro qué año, Alfredo, pero se devaluó el dinero y me los acuerdo, 80, la época de los 80, ¿no ve? hasta el 85, donde viene el cambio estructural con el modelo neoliberal. Me acuerdo que el abuelo mío, uno no, uno de los abuelos, tenía dinero puro de miles en una bolsa guardada debajo de la tierra. Ya no servía ese dinero. Así, como tú dices, vienen, todos lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, no invertimos, no hacemos inversiones y es por eso que también no tenemos desarrollos, no tenemos inventores, tenemos gente capaz que puede inventar muchas cosas, pero lamentablemente no les dan la oportunidad. Algunos les dan oportunidad, pero hay un detalle también. O sea, falta mucha humildad. ¿Sí? Les dicen, vos eres bueno. Y el tipo pisa huevos y se cree, no sé, discúlpeme, la teta de Tarzán. Es verdad, es verdad. Ese es el problema del mundo. Por eso referencio a mi suegra, que en paz descanse, y a mi padre también, que me decía, hijo, si te dicen Alfredito, conteste el salud. Si te dicen joven, conteste el salud. Si te dicen profesor, conteste el salud. Si te dan la mano y te apretan mal, igual vos apretes a mano. Entonces, si te dicen don Alfredo, conteste el salud. Si te dicen doctor, conteste el salud. O sea, no te compliques. Adáptate. Piensa en positivo. ¿Y ¿Ya? qué más te decía? Energía, movimiento. Movimiento, energía. Lectura, pensamiento, filosofía. Entonces queda todo eso, existencia. Ujú. Y la energía, movimiento, es vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Energía, movimiento, pensamiento. Estamos filosofando. ¿Para qué? Para que evolucione nuestra sociedad. Para que la gente no piense que porque ha logrado algo, o sea, ya consolidado lo máximo, mentira. Nunca se deja de No, aprender. exacto. Que la gente deje de ser floja, que deje de ser maleducada, que aprenda a ser empática,
que aprenda la resiliencia, que aprenda a agendar para crecer, trabajando en equipo, no creyéndose lo máximo cuando un ser humano solamente es uno más, es una hormiga. Y cuando se muere una hormiga, o sea, nadie va a notar que se ha muerto la hormiga, salvo que la hormiga haya hecho cosas significativas en beneficio de las hormigas y en este caso en la analogía de la humanidad. Exactamente. Así de simple, ¿no? Sí. Sí, y eso se ha visto mucho en nuestra sociedad, de que es así, de que por el hecho de que les dan un poder. Precisamente la anterior vez estaba hablando con un amigo que él ha sido mecánico de yo aéreo boliviano y actualmente del BOA. O sea, no está ya él ahí, que el que era su amigo es jefe ahora y ahora se cree la octava maravilla de Beethoven. Y dice, él mismo dice, yo no entiendo cómo, o sea, nuestra gente son así. Él era simplemente un muchacho como cualquiera de nosotros, pero ahora se cree el dueño y señor de Bo y, y como si fuera el único avión o aerolínea del mundo, cuando nunca ha llegado acá, o sea, no sé si habrá llegado, pero ni ve cuántos tipos de agencias y aviones existen, qué tipo de aviones y todo eso. O sea, es bien tonto. Lo único que quiero añadir es que siempre la unión hace la fuerza. 3 cabezas, 4 cabezas, 5 cabezas, 100 cabezas piensan mejor que uno. Si no hacemos, nos respetamos al prójimo, nos respetamos a lo que ellos piensan, añadir es la ayuda. Añadir, oh sí, claro que sí, esto podría ser. ¿Por qué no añadimos esto? ¿Qué te parece? Oh, ya, listo. Por eso me gustan, ¿no? Los científicos, me agrada también los científicos que trabajan a nivel mundial, trabajan así, entre ellos se ayudan. Nadie sabe todo, todos se ayudan en todo. Oh, buscaremos este sistema, ¿qué te parece aquello? No, me parece aquello está mejor. Es la mejor forma para poder, ¿para qué voy a decir yo soy mejor que vos, tú eres mejor que yo? Nadie es mejor que nadie. Recientemente estaba viendo un programa y estaba imaginando, Alfredo, esta cuestión de este tipo que ha robado dinero, que se lo ha sacado el dinero en el 2008, cuando estaba, ¿cómo se llama el que estábamos hablando, Jaro? Ha hecho, Bueno, ha hecho desaparecer 19 billones de dólares. Me puedo imaginar con esa cantidad de dinero, no sé, es algo increíble. Imagínate en un gobierno, no sé, en nuestro gobierno, cuánto hemos perdido en estos momentos. Así, esa cantidad más o menos. O sea, que No, me... no, Bolivia, a ver, les voy a mostrar, es una economía estanflada, que tiene estancamiento e inflación, pero el 2019 tenía un PIB a precios de mercado próximo a 44.000 millones de dólares. Y después se cae el PIB producto de el problema de que fue fraude la elección de don Evo Morales, también el tema de la pandemia y el tema del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, se cae fuertemente la economía y esa economía después la trata de parar el señor Arce Catacora. Entonces, ha crecido. El 2022 se logra otra vez 44.000 millones de dólares a precios de mercado. El 2023, el año pasado, a precios de mercado, estamos hablando de más o menos 46.700 millones de dólares. O sea, son economías eh, blindadas porque pueden vivir de las migajas. Entonces,
¿Qué significa 1 billón para que se den cuenta? 1 billón significa un 1 seguido de 12 ceros. Bolivia jamás ha tenido 1 billón como PIB. Y vos me Wow. estás hablando de 19 billones. Yeah. Y eso es, ¿Te das eso estamos cuenta? hablando. O sea, Estamos, son economías caseras, vamos a decir, demasiado conflictivas. O sea, parecen economías de cateras. O sea, Pero, ese es el pero, problema. pero, Esa es pero, la ¿cómo, realidad. pero cómo, a ver, nos preguntemos, pero cómo podemos de que esos países que son así de, no, de economías tan bajas puedan un poquito más, porque así como hemos dicho, ¿no? No podemos comparar ah, manzanas con naranjas. Digamos, Estados Unidos es súper grande, ¿no? Súper, tiene, como estábamos hablando en anteriores conversaciones, yo estaba comparando la población, ¿no? Aquí solo, digamos, en Virginia, el estado de Virginia, es casi, la población es equivalente a la población de Bolivia. Ah, o sea, ahí hay comparación, digamos. Yo veo ahí que se puede comparar, digamos, el estado de Virginia, donde nosotros vivimos, con, con Bolivia, ¿no? Y yo, más o menos así, digamos, esas serían la comparación de Ya, manzana y manzana. No podríamos comparar Estados Unidos, que son 50 estados, con solo Bolivia, ¿me entiendes? ¿cuántos claro, habitantes tiene Virginia? Virginia 20 debe 20 millones. 20 millones más o menos, Ya tiene ¿verdad? más habitantes. Ya. Pero vamos a pensar, ¿cuál es el nivel de escolaridad de la gente de Virginia? O sea, Oh, ¿cuál de es su alto nivel nivel, de alto nivel. actividad? Tiene como categorías, ¿no ve? Del uno al 10. O sea, los más altos niveles de estudio son los niños que van al número 1, después al 2 y al 3 y así sucesivamente. O sea, en el mismo nivel hay categorías, del 1 al 10. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia, no? La tecnología, ¿no ve? Aquí tenemos acceso a información como esta. Digamos, aquí yo me he dado cuenta que mis hijos están en las escuelas públicas, tenemos acceso a, no software, pero hay páginas web donde uno va. Una que yo conozco, que yo utilizo, que se llama Academia Khan, ¿no? Traducido Khan Academy, le dicen aquí. Y uno puede entrar ahí gratis. Se crea un perfil, no entra a la página y enseñan de nivel desde pre-kinder o de kinder hasta bachillerato, hasta que salga del 12. 12. Y uno inclusive hay cursos donde uno puede aprender economía, ah, puede estudiar un poco de finanzas, o sea, son, son como en eso, digamos, no hay en Bolivia, ¿me entiendes? Y acá es gratis. Mientras en Bolivia no sé si hay ese tipo de aprendizaje, ¿me entiendes? A ver, pónganse a pensar en esto. Cuando comparamos la parte educativa, tendríamos que pensar hasta en las publicaciones científicas. Ujú. Entonces, los bolivianos, ¿a qué tipo de repositorios académicos ingresan? O sea, las universidades no hacen grandes inversiones en eso. Ujú. Sus bibliotecas digitales, su internet. Entonces, ustedes se deben dar cuenta qué tipo de internet utiliza Latinoamérica y cuál es No, la diferencia con la internet que ustedes utilizan, con el acceso a base de información. Es abismal la diferencia.
quiero que me capte. Es abismal. Entonces la información también es poder y es capacidad de hacer. O sea, nosotros estamos hablando acá de temas interesantes, pero con mucha información, pero la información no me la han dado en mi universidad. O sea, yo tengo estudios en universidades chilenas, en otro tipo de interacciones, Ujú, que me han despertado la mente, los mismos viajes, la cátedra internacional, pero la mayoría, si nos escuchan, esto es lo interesante, ¿no? El otro día me decía un colega, lo que pasa, Alfredo, ustedes los doctores hablan en difícil, me dice. ¿Y saben de qué me he dado cuenta? Os he dicho, qué bueno que me haya dicho este señor esto, porque ha sido mi profesor y con esto me confirma que se ha quedado obsoleto. ujú, ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir. Vos has dicho, Harold, la palabra clave. Hay que invertir en el recurso humano. El invertir en el recurso humano implica educación, nutrición, salud, que es lo fundamental, para que se pueda mover, para que tenga energía o movimiento. Si el sujeto sabe cuál es su rol, vos puedes hacer lo que te viene en gana, Harold, allá. Puedes chupar y tirar la botella en medio de la calle. O vos, mm, Peter, No puedes hacer como lo que quieras. No, 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 te agarran y te meten al bote. Aquí hay que De que, cuidarse. de que se puede hacer, se puede, porque hay, aquí no ves, Todo, hay ese, es libre de expresión este país, puede ir uno y ponerse desnudo, pero yo, ¿por qué no necesito hacer eso? No, ya me hay, dirían loco, no, no tiene una persona, consecuencias, pues. y también Pero tiene claro, consecuencias, sí, te van a agarrar cuando menos pienses, señor, usted ha hecho esto, y primera y última, ¿no es cierto? exactamente, claro. Porque la democracia también tiene sus restricciones. No es que uno pueda hacer lo que le venga en gana al título de la democracia, o puede insultar al colectivo con alguna actitud o con alguna expresión. Ujú. Sí, Entonces es interesante. sí, inclusive jugando fútbol, un comentario, alguien quería pelear conmigo, evidentemente ha peleado conmigo directamente en la cancha, sin motivo. He agarrado, he llamado a la policía y se lo ha llevado a la cárcel. Y he ido a corte y él ha pagado los daños. O sea, uno no, ¿para qué yo voy a pelear? Porque si peleo, por decirte, si le hago algo a la persona, va en un registro en la policía y no me permiten trabajar en un trabajo de gobierno. O sea que ya estoy tachado de por vida. Entonces, todo Mm, tiene una gran consecuencia, ¿no? Y para mí que yo soy constructor, que yo soy electricista, si tengo un trabajo de gobierno al que tengo que entrar, como el aeropuerto o cualquier otro lado, no me van a dejar entrar. Pierdo dinero, pierdo todo. ujú, Exacto. Entonces, por eso les digo, hay que repensar muchas cosas que tienen que ver con la educación en general, con la educación financiera, con la visión para canalizar un Estado. Los norteamericanos allá dicen yo soy de Virginia, soy de tal parte, soy de Dakota. No dicen, son norteamericanos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, de eso se trata. Al final son bien identificados con su patria, son patriotas. Sí, son bien patriotas. Cuando ha pasado lo que ha pasado del World Trade Center, ha sido grave así. Simplemente ahí recién puedes darte cuenta cuál es el poder de ellos, ¿ve? De los americanos. Es increíble. O sea, no puedes ver en todas partes del mundo cuán poderosos son, porque son diferentes de todos lados del mundo acá. Gente inteligente de todas partes del mundo. Los mejores estudiantes que hay en las universidades acá son de la India.
O sea, hijos de Y la esos gente de la India. son los verdaderos indios. Sí, pero O los sea, en traen el a sus fondo, hijos. Nosotros nada que ver. exacto. Ellos son verdaderos indios, pero tienen Sí, una sí. tarea. Cuando llegan acá, les agarran a sus hijos y el estudio es número uno para ellos. ¿Y qué pasa con ellos? Están en buenas universidades, en las mejores universidades, y están al 100% bien metidos. Pero ¿para quién trabajan? Para el gobierno americano. Exacto. Otra pregunta, Alfredo. Digamos aquí en Estados Unidos, solo para comparar, aquí en Estados Unidos, la mayoría de sus ciudadanos, bueno, inclusive en Virginia, comparando con Bolivia, en Virginia, la mayoría de los ciudadanos acá tienen una cuenta bancaria, ¿verdad? Tienen su banco, pueden abrir una cuenta de cheques y para empezar su crédito, para poder empezar, porque aquí es todo basado en crédito, así como alguna vez Correcto. habíamos hablado. En Bolivia, o no hay, eh, ¿cuál sería el porcentaje o la ración entre las personas que no tienen una cuenta bancaria versus las que tienen, digamos? No, Bolivia recién se está modernizando con estos temas bancarios, ujú, el uso de la banca. ujú. Pero tampoco tiene banca digital, ¿Ves? A eso me voy. ¿Cómo? tampoco tiene ciudadanía digital, Eso es lo que yo, gobernanza digamos, digital, ¿no? eso es lo que a mí como me intriga, digamos. Yo quisiera, digamos, que haga eso, porque de esa manera, digamos, los ciudadanos de Bolivia podrían invertir en acciones de otros países, ya sea aquí de Estados Unidos, sea de China, sea, no sé si cómo será en el Brasil, no sé si habrá eso también, no sé, los brasileños si tienen bolsa de valor, ¿no? Tienen Pod- Brasil. Es que podrían, podrían invertir, digamos, en bolsa, en el Brasil. en ah, Chile, en Perú, El problema es que la gente no le gusta invertir, Ujú, o sea, es conservadora, no le gusta arriesgar. Ese es el tema de fondo de la mayoría de los bolivianos. Y ujú, en la informalidad arriesgan, porque hacen formación bruta de capital. Pero creo que al boliviano no le gusta pagar impuestos. Al latino no le gusta pagar impuestos. ¿Y por qué no le gusta pagar impuestos? Porque en algunos de estos países del Club de la Miseria, los impuestos se evaporan y son parte de la corrupción de los políticos de turno. Son parte de la caja chica de esa gente. Entonces pierde credibilidad. Pero además, pienso que en los países del Club de la Miseria hay una gran adicción por, digamos, tener control sobre la ciudadanía, sobre las empresas, sobre sus interacciones o transacciones, vamos a decir. ujú, Entonces, por eso no se fomenta una banca digital. No hay ujú, regulación para eso. Ya se han dado cuenta, ¿no? Las respuestas. ¿eh? Que si hubiera una banca digital, también sería más fácil controlar los impuestos. Pero ujú, a su manera controlan mejor los impuestos y las evaporadas de los impuestos. Y sigo hablando de los países del Club de la Miseria. No estoy Ah, hablando de un país en específico, ¿no? pero toda Latinoamérica no es, o sea, banca digital, ¿no? De, bueno, Bolivia no es no es avanzado, o sea, no lo avanzan porque, por lo que me has dicho, ¿verdad? No, o sea, porque no les gusta pagar impuestos, más o menos. Claro, la Y, gente tampoco se circunscribe a todo eso, ¿no? O sea, ujú, siempre hace todo por debajo la gente.
Ujú, Claro. ujú. Y El eso también político es por también lo la... hace por debajo. ¿Y por qué lo hace el político por debajo? Porque también quiere investigar a los otros para seguir extorsionando. Claro, O sea, viven de la extorsión. Mm, No todos los países, ¿no? No estoy hablando de claro, Bolivia, por eso. Estoy claro. hablando de los países del Club de la Miseria, ¿no? De algunos países de Latinoamérica, de algunos políticos. Bueno, la mayoría parece que son ricos changos, dicen. Entonces hay que pegarlos con su pensamiento. Dice. Sí, y ahora, por ejemplo, digamos, es la verdad de eso, digamos, por ejemplo, El Salvador, un país que ha estado en guerras y todo eso, por suerte tienen un presidente de la categoría que tienen en estos momentos, pero yo creo que ellos, su economía es en dólar, están basándose en el dólar, porque prácticamente como 4 millones de salvadoreños están acá, entonces han mandado plata a Salvador, o sea, siempre han ayudado y todo eso, pero y actualmente están en mejor posición que muchas otras personas. Inclusive ahora estábamos hablando con Jaro, tienen ahí el presidente mismo está con esta inversión del Bitcoin bien fuertemente de ese país. Entonces han invertido en maquinarias y todo eso para poder tener una base de Bitcoin en Salvador. O sea, realmente lo que él dice es verdad. Si no robas, no te va a faltar. No va a faltar al país. Eso es así. Si los impuestos te dan, si cada persona te da impuestos y vos no te los robas, todo el dinero que te dan alcanza. Porque esa es la cantidad de gente que tienes en tu país. No es más ni menos. Ellos hacen, o sea, que desafortunadamente estamos donde estamos y espero que, digamos, está la clave de muchas otras cosas. Por eso estamos tratando de aprender. Yo estoy con ganas de aprender, Alfredo, mucho acerca de lo que es la economía y acerca de la inversión, pero no solamente para mí, es para mi hijo y para mis hijos, para que ellos aprendan un poco. Como Harold dice, acá les dan, justamente la anterior semana mi hijo estaba mencionando acerca de eso, y me alegra, me alegró el momento que me dijo, oh, te cuento que estamos viendo esta cuestión del banco, estamos haciendo algo ficticio, digamos, de que uh, yo tengo 24,000 dólares y qué es lo que puedo hacer con ese dinero, cómo voy a invertir, si voy a invertir o no voy a invertir, y si en qué voy a gastar, me voy a comprar una casa o no. O sea, a su edad, ¿entiendes? O sea, me place. Ahí vale la pena, porque está desarrollando pensamiento crítico y estrategia. ujú. Y de eso se trata. Bien, vamos a dormir. Ya, Sí, ya soy. Yo no, creo que ha bueno, sido una conversación linda, ¿no? se Ahí puede, está muy se puede continuar un poco más, ¿no? José. Sí, sí, y podemos hablar más. Es, como vos dices, abarca mucho. Esto es mundial. La economía, lo que afecta aquí a Estados Unidos va a afectar a todos los países. ¿No? Y Claro, es que Estados Unidos, recalco, es la economía uno. Cuando me hablan, por ejemplo, de que los otros países necesitan dólares, hay que hacer funcionar la máquina de emisión de dólares. O sea, ¿y por qué funciona la máquina? Porque la mayoría de las economías está dolarizada y necesitamos jugar a ese juego de la economía, al juego del crecimiento, de la inversión. Ahora, cuando hay Bitcoin, por ejemplo, es otra moneda. A ver, qué interesante es esto. Quiero que se den cuenta. Le apuestan a esa moneda. ¿Para qué? Para validar economía, para validar inversión, hasta para lavar dinero, ¿no es cierto? Y así nacen mejoras en esas economías. O sea, la ilusión monetaria, el juego de la economía, los roles, los acuerdos visibles, invisibles de la economía,
Entonces, es apasionante todo esto. Y no es para decir, estos son ladrones, estos son ricos changos. No, esa es la economía, esa es la realidad. Y lo que tienen que aprender nuestra gente, nuestros hijos, es a entender esa realidad y hacer mejor performance de gestión de resultados e impactos que se enmarquen en una mejora continua del proceso productivo enfocado en la moralidad, en la parte ética. Pero no nos vamos a dedicar a juzgarlos, ¿no es cierto?, a los políticos. Solamente si les mandamos un saludo es en función a las estupideces que hacen y a los abusos o atropellos que están encaminando y que generan demasiado endeudamiento y postergación generacional. Es eso. Y bueno, vos estás, Alfredo, perdón, ya nos tenemos que ir, pero una última pregunta. ¿Y tú crees que ese juego que dices, no, económico, que es el dólar, podría en un futuro cambiar a otro juego que no sea el dólar? Hay que ver las oportunidades de mercado, pues, los Ujú, oligopolios en las ujú, finanzas que coadyuvan al desempeño de las economías. ujú, Pero no pienso que eso pueda desaparecer de la noche a la mañana, el dólar, ujú. porque, Sí, sí, no. o Ah, sea, la moneda fuerte del mundo es la moneda del dólar norteamericano, así de ujú, sencillo. O sea, le sigue el euro, pero siempre ha habido más credibilidad, más adeptos al dólar. ujú. Y eso hay que entender. Es Bu- mercado, el mercado del dólar. Pero también hay el mercado del oro, digamos, ¿no? Claro que es importante, es respaldo, es parte de las reservas Ujú, ok. y los derechos especiales de giro, ¿no?, que tienen los países, que son convenios específicos para hacer liquidez en concordancia a la cooperación multilateral del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ujú, Liquidez. Se necesita más dólares también. ujú, A ver, yo quiero cambiar esa especie de instrumento, producto financiero, un derecho especial de giro, ¿a cuántos dólares equivale? Me dan dólares y para eso tiene que tener emisión de dólares la economía norteamericana, para que los otros felices con sus dólares puedan canalizar las inversiones y el efecto multiplicador en las economías. ok. O sea, eso es lo bonito. Es un juego. Realmente, realmente es, Es un juego de realmente, verdad. realmente es un gusto compartir siempre con ustedes, Alfredo, Harold. Gracias por sus conocimientos que nos dan a mí y a todos nuestros oyentes. Si es que les gusta esto, ya saben que vamos a estar de aquí a un tiempo, yo creo que respondiendo algunas preguntas. Si tienen alguno de ellos alguna pregunta, sería muy bueno que nosotros también, especialmente a Alfredo, lo vamos a preparar para que responda todo esto. ¿Ok? Bueno, que tengan buenas noches y un Primos, abrazo y muchas gracias por todo su tiempo. buenas noches, primos. Que Buenas tengan, noches, un abrazo, cuídense. chao, chao. Chao, chao.